queridos hermanos, les saludo y les bendigo con la paz del Señor. Mi nombre es César Villarruel y pertenezco al Ministerio de Fortalecidos en la Fe. Hoy Dios tiene preparada una palabra para cada uno de nosotros que estoy seguro que será de gran bendición. Pero antes vamos a poner este momento en manos de Dios mediante la oración. Dios Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias porque has creado este medio para poder llevar tu palabra a los confines de la tierra. Te doy gracias, Señor, por todas aquellas personas que van a ver este video y sus vidas serán impactadas por tu palabra. Permite, Señor, que muchas personas puedan escucharte, que muchas personas puedan transformar sus vidas en una vida satisfactoria, en una vida plena, en una vida de paz, que solo la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestra predicación de hoy tiene como título La incredulidad, una ofensa para Dios. Y muchas personas prefieren no creer, porque definitivamente cuando uno cree en realidad, debe generarse una transformación en la forma de vivir. Y muchas personas no están dispuestas a hacer eso. La vida parece menos complicada si pensamos que Charles Darwin tenía razón. Definitivamente, de acuerdo a él, nosotros venimos de la nada, de una serie de eventos fortuitos y nuestra vida no es más que un paso por la evolución. Entonces, venimos de la casualidad, vivimos solamente porque así lo requiere la evolución y cuando termine nuestra vida, ahí terminará todo. Si esto fuera cierto, definitivamente la vida no tendría ni el más mínimo sentido como la conocemos. ¿Qué quiere decir esto? Que crecer, amar al prójimo, hacer buenas obras, construir algo, amar a Dios, incluso amar a nuestras familias, tener una profesión y todas las cosas que hacemos en nuestra vida no tendría sentido, porque estaríamos simplemente condenados a que todos terminamos en el mismo punto. ¿Qué quiere decir esto? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y nos morimos. Ese es un ciclo bastante perverso y definitivamente sería una vida bastante gris y triste. Definitivamente la ciencia es a veces muy precisa para medir algunos eventos de la naturaleza, pero para otros realmente es bastante imprecisa, sobre todo cuando se requiere reconocer de la creación, de que todas las cosas fueron creadas por Dios y de que la perfección de la naturaleza no puede ser obra de la casualidad. Por ejemplo, algo tan sencillo como ver la luna y todas las características que tiene la luna, como por ejemplo, está la distancia correcta, tiene que ver con las mareas. De hecho, la vida en los mares tiene que ver mucho con la luna. Algo tan espectacular de la luna es que, por ejemplo, solo se ve una de sus caras siempre. Y resulta que, de acuerdo a los científicos, esto fue algo fortuito. Pero bueno, es más sencillo pensar que la vida se termina una vez que morimos a hacer un esfuerzo por disfrutar de la vida eterna. Entonces, la ciencia simplemente nos dice que debemos irnos por el camino sencillo. Cuando somos incrédulos, básicamente estamos dando por vana la muerte de Jesús en la cruz. Estamos dando a entender que ese sacrificio no fue necesario porque básicamente no existe un más allá. Simplemente, como ya lo acabo de comentar, la vida se termina cuando morimos. Entonces, hace un par de semanas habíamos hablado de la fe. ¿Y qué es lo contrario de la fe? Lo contrario de la fe, evidentemente, es la incredulidad. Entonces, cuando somos incrédulos, lo que estamos declarando es que solo debemos creer cuando podemos ver. De hecho, es un dicho muy famoso que dice que ver para creer.
En la Biblia tenemos un ejemplo clásico que muchas personas, incluso los incrédulos, manejan, que es la incredulidad de Tomás. Recordemos que Tomás era uno de los apóstoles y él tuvo la posibilidad de ver mucho y sin embargo Tomás era incrédulo en ese momento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 20 versículos 24 al 29 y como de costumbre vamos a leer la palabra de Dios con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios dice en Juan 20 del 24 al 29 lo siguiente: pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Podemos ver que no solamente dio un requisito, no era suficiente con ver al Señor, él tenía que tocar e incluso tocar exactamente donde se le había infligido los daños a nuestro Señor Jesucristo. O sea, es un nivel de incredulidad extremo. Como ya lo sabemos, estamos seguros de que Jesús sabía que esto iba a ocurrir, porque con Él sabe todo, Él es todo, Él es omnipotente, omnipresente y Él sabía que esto iba a ocurrir. Esto fue preparado para dejarlo de testimonio a las nuevas generaciones que somos nosotros. Y el 26 nos dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En estos pasajes podemos ver varias situaciones que ejemplifican la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo. Primero, ahí podemos observar que las puertas estaban cerradas, lo que demuestra que de alguna manera nuestro Señor Jesucristo logró estar en medio de ellos sin necesidad de abrir las puertas, lo que demuestra que en este momento ya Jesús había resucitado y ya las paredes, ventanas y puertas no eran un obstáculo para él. El otro tema que podemos ver acá con mucha claridad es que él, que no estuvo en la primera declaración de Tomás, sabía exactamente lo que Tomás había dicho y le pide a Tomás que haga exactamente lo que él quería hacer para poder creer. Esto también demuestra que nuestro Señor Jesucristo está en todas partes, que nos escucha, que sabe lo que hacemos, que sabe lo que decimos. Por eso es que debemos tener mucho cuidado con toda palabra que sale de nuestra boca, porque de cada palabra que salga de nuestra boca daremos testimonio o daremos cuentas en el día del juicio. Y la otra verdad que podemos ver acá es el reconocimiento que hace Tomás al final, donde le dice Dios mío, reconociendo que Jesús también es Dios. Y adicionalmente podemos ver que él, que había visto, que había tocado, que tuvo que hacer todas esas cosas para poder creer y quedó de testimonio para nosotros. Y nos dice Jesús, en este caso, que bienaventurados
los que creímos sin ver. Por lo menos para mí, ya el hecho de que Jesús haya resucitado en la cruz, haya dado su vida por mí para que yo tuviese vida eterna, es más que suficiente. Yo por lo menos particularmente no requiero ver más, no requiero pruebas adicionales de mi Señor Jesús para yo poder saber que Él es real, que Él está vivo y que está conmigo hasta el fin de los tiempos. Podemos ver un ejemplo adicional sobre el tema de la incredulidad en Mateo 16, del 1 al 4. En este caso, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba. Le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo él, Jesús, les dijo: al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana, hoy hará tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le hará señal, sino la señal de Jonás, y dejándolos se fue. Debemos estar claros que aquí no les está hablando a cualquier persona al respecto, está hablándole a los conocedores de la ley. Los fariseos y los saduceos conocían la ley. Lo que les está queriendo decir es que a pesar de todo lo que habían visto, no eran capaces de discernir. Y al final les dice que la señal que se les dará es la señal de Jonás. ¿Y cuál será esa señal de Jonás? Esto lo podemos ver en Mateo 12, del 38 al 40. Y la palabra de Dios dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no se les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. A veces nosotros nos comportamos como estos escribas y fariseos. Le pedimos señal a Dios y esa señal ya se nos fue dada. Está claramente demostrado que Jesús estuvo 3 días muerto y resucitó al tercer día. Ahí, si revisamos detalladamente la Biblia, incluso Jesús resucitado se le presentó a muchísimas personas que dan testimonio de la resurrección. Entonces, la pregunta que yo te hago a ti en este momento: ¿requerimos más señales? ¿Requerimos otras cosas para poder reconocer y saber que nuestro Señor Jesucristo resucitó? ¿Somos nosotros esa generación perversa y adúltera que sigue demandando más señales? Otro ejemplo de la incredulidad lo podemos ver en Marcos 9, del 19 al 25. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Aquí está hablando Jesús. Traédmelo. Y se lo trajeron. Estamos hablando en este caso, de ellos le llaman lunático, de una persona que estaba poseída por un demonio. Entonces se lo trajeron, y cuando él vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Muchas veces le echa
en el fuego y en el agua para matarle. Estamos hablando de que el espíritu demoníaco echaba al niño en estas condiciones. Pero si puedes hacer algo, le dice esto a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. En este caso le está hablando al padre del niño. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. En este caso, el padre está reconociendo su incredulidad y le pide ayuda a Jesús. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esto refleja mucho lo que nos pasa a nosotros hoy. Hay mucha incredulidad y la única manera de combatir esta incredulidad es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho claramente le dice al Padre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si tú puedes creer, si yo puedo creer genuinamente que Jesús es capaz de hacer todas estas cosas, todo me será posible. Uno de los versículos más conocidos de la Biblia es Juan 3:16. La mayoría de los cristianos no lo sabemos de memoria. ¿Y qué dice Juan 3:16? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la palabra clave es cree. Estamos hablando que la diferencia entre creer y no creer es tener o no vida eterna. No hay términos medios. Nos está diciendo claramente que el camino a la vida eterna es a través de Jesucristo y tiene que ver con creer en Él y en su sacrificio en la cruz. Esto no nos deja ni la más mínima duda de cuál es el camino hacia la vida eterna. Y podemos ver ya en el Apocalipsis, para que tener una idea de el nivel que se le da a la incredulidad como pecado, porque reitero, cuando somos incrédulos estamos dando por inmunda la sangre de Jesús y su sacrificio en la cruz. Y Apocalipsis 21:8 nos dice lo siguiente, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces podemos ver acá que la incredulidad está metida al lado del asesinato. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando querramos muchas más señales para poder creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y que nos abrió la puerta hacia la vida eterna, ese regalo inmerecido que tú y yo tenemos y que solo Jesús nos pide creer para poder alcanzarlo. Si este video y esta reflexión han impactado tu vida, no dudes en compartir la palabra de Dios y ser parte de la gran comisión. Si de paso conoces a alguien que pueda necesitar esta palabra, háblale de Dios y sentirás la satisfacción de poder ayudar a otros. Y si adicionalmente quieres seguir recibiendo estas reflexiones periódicamente cuando estén disponibles, suscríbete y activa las notificaciones para que puedas seguir bendiciendo tu vida y conociendo más de la palabra de Dios. Bendiciones.